Desde finales de los años 60, Colombia ha sido una parte activa de lo que se conoce hoy como el problema mundial de las drogas. Pero ¿a qué se refiere este concepto? Pues a todo lo que tiene que ver con el cultivo, la transformación, el tráfico, la distribución y el consumo de sustancias psicoactivas. El problema de las drogas en el país no es solo el fenómeno criminal grave en sí mismo, sino todo lo que éste implica, pues ya que éste fomenta y alimenta otras cosas como lo son la delincuencia y la violencia en el país. ¿Y cómo se puede ver esto? Pues ya que con el cultivo, la producción y el tráfico de las drogas también se ven otros fenómenos como lo son el terrorismo, la insurgencia, la violencia política y la corrupción. Bueno, durante estas 4 décadas el problema principal de las drogas en Colombia ha sido la producción de cocaína y marihuana, pero también se han visto otros implicados como la heroína y otras sustancias. Bueno, pero si bien la problemática empezó en los años 60, ya para los años 70, para la década de los 70, el gobierno colombiano estaba empezando a implementar otras medidas y nuevas políticas para contrarrestar el problema, pero desde la parte de la oferta. Para esto ha tenido que hacer unas inversiones inimaginables y hacer uso de recursos tanto humanos como materiales, pero que la verdad no han dado los resultados esperados. Bueno, como pueden ver, la historia de las drogas en Colombia viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy no profundizaremos en eso, ya que el tema es la legalización de las drogas en Colombia y no la historia de las drogas en Colombia. Pero era importante recalcar como el contexto de esto y saber desde cuándo venía el gobierno luchando contra ese mal y también conocer las consecuencias que ha traído, así como digamos discusiones que ha tenido Colombia con otras naciones como Estados Unidos, ya que también se ha visto implicado en el conflicto, y también como la imagen que hemos dado, digamos, a nivel internacional gracias a esta problemática. Esas son consecuencias muy claras y que se debe tener en cuenta en el contexto histórico para poder entender la problemática y la importancia de esta. Bueno, pero ya para pasar el tema como más histórico, vamos a ver qué leyes se han ido dando a lo largo de la historia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la normatividad que hay sobre las drogas. Para poder llevar a cabo nuestra investigación, recurrimos al Observatorio de Drogas de Colombia, o también conocido como ODC, que es la institución encargada de crear estrategias y políticas para la regulación de estupefacientes. Estas normas se organizan en diferentes temas. El primero son los instrumentos internacionales, que se da mediante convenciones entre las diferentes naciones, en las cuales se pueden destacar leyes como la Ley 13 de 1974, en la cual se aprobó la Convención Única de Estupefacientes realizada el 30 de marzo de 1961. También está la Declaración Política y el Plan de Acción 2019 de Naciones Unidas, que como su nombre lo dice, es una cooperación internacional a favor de una estrategia íntegra y equilibrada para erradicar esta problemática. El segundo tema es el Consejo Nacional, que por medio de la Ley 1566 del 2012 se dictan normas para la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas. El tercer tema son los delitos por narcotráficos y conexos por lavado de activos. Se encuentran leyes como la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal por el tráfico de estupefacientes. Otra es la Ley 745 de 2002, por la cual se tipifica la contravención, el consumo y porte de la dosis personal. Y por último hablaremos del tema de reducción de consumo, en la cual se encuentran leyes muy importantes como la Ley 124 de 1994, en la cual prohíbe el consumo en espacios públicos, centros de diversión de esparcimiento, centros educativos y lugares aledaños. Y la Ley 745 de 2002, donde se coordina y se establece la prohibición de consumo de drogas ilícitas para los menores de edad y la familia. Y por último en este tema se encuentra la Ley 1017 del 2006, por la cual se aprueba la detención, embargo y confiscación de estos productos. Soluciones que se ha planteado. Para poder contrarrestar esta problemática dentro del país, seguimos teniendo en cuenta como referente al Observatorio de Drogas de Colombia, o también conocido como la ODC, en el cual presenta el documento llamado Ruta del Futuro, Política Integral para Enfrentar las Drogas, que es el actual plan que tiene el presidente Duque durante los años 2018 y 2022 para poder enfrentar esta situación.
El presente documento plantea una política integral para enfrentar esta situación en Colombia, haciendo énfasis en su cultivo, en su producción, en su tráfico, en su consumo y en los demás delitos que pueden derivarse a partir de este proceso, a nivel territorial, ya que a la fecha no se encuentra una política antidrogas que pueda enfrentar esta problemática a fondo. Para ello, este plan tiene como objetivo acabar con las drogas ilícitas, el cultivo, el narcotráfico, el crimen organizado y la concentración de riqueza, a partir de 4 pilares. 1. Reducir el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto. 2. Reducir la disponibilidad de drogas para los mercados internos y externos. 3. Desarticular las redes criminales. 4. Afectar las economías de las mismas. Estos 4 pilares descansan en un quinto pilar transversal en el cual consiste en la transformación del territorio y el tránsito de economías lícitas. La situación actual. Con respecto a la información ya anteriormente, se puede evidenciar que Colombia tiene una problemática muy grande acerca del uso de drogas ilícitas. En los últimos años se ha realizado una serie de estudios liderada por el Observatorio de Drogas de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en la cual se ha demostrado situaciones muy complejas como el aumento del consumo por parte de las mujeres, el incremento de drogas sintéticas por parte de los estudiantes universitarios como el LSD, el incremento de sustancias inhalables en estudiantes de bachillerato y el uso de drogas por vía inyectada como la heroína en algunas partes del país y entre otros. La siguiente estadística se va a mostrar la tendencia de la prevalencia del uso de marihuana según el sexo en los años 2009, 2012 y 2019. Como conclusión de la estadística, se puede observar que ha incrementado claramente el consumo de marihuana entre el 2009 y el 2016 en total, ya que por parte de las mujeres ha incrementado de 8,2 a 15,9 y en los hombres de 14,5 a 26,2. Esto nos deja una gran reflexión sobre cómo las drogas ilícitas se ha convertido en un mercado muy frecuente. Desde 1992, el país cuenta con estudios relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en la población general, escolar y en los universitarios. A continuación vamos a mostrar otras estadísticas en las cuales se evidencia cómo se han desarrollado estos estudios. Sin generalizar, el consumo de drogas se da principalmente por varios factores económicos, biológicos, sociológicos, culturales y sociales. Aquí lo importante es que hay que tener en cuenta que son perjudiciales tanto para la salud física y mental. La legalización de las drogas en Colombia se entiende como la descriminalización de los cultivos ilícitos y la descriminalización del consumo y el porte de estupefacientes. Esto se debe lograr a través del establecimiento de un marco legal que regule la producción, la distribución y la venta de estas sustancias. El debate de la legalización de la droga comenzó en la década de los 80 en los Estados Unidos, en pleno auge del narcotráfico, cuando varias figuras de ese país cuestionaron las políticas prohibicionistas que se estaban implementando. Figuras como el alcalde de Baltimore y el alcalde de Washington, que siempre habían tenido posturas muy críticas con la implementación de políticas alternativas a las prohibicionistas. Participación de Estados Unidos, pues con mecanismos como el Plan Colombia se han hecho grandes inversiones de fondos para el combate de estructuras criminales, de estructuras de narcotráfico y erradicación de cultivos ilícitos, lo cual ejerce una gran presión sobre el país para continuar con todas las políticas prohibicionistas.
aspecto importante que dio lugar al debate de la legalización de las drogas en Colombia fue el aspecto económico, ya que se están invirtiendo grandes cantidades de dineros para el combate contra el narcotráfico, pero este no se ve reflejado en los resultados. Pues, además de esto, hay varias problemáticas que se derivan de la distribución y comercialización de la droga, como es la violencia, el hacinamiento en las cárceles, malas condiciones de salubridad, la pobreza, entre otros. Algo para mencionar es que en el país se siguen adoptando políticas prohibicionistas y no se da paso a la regulación y a la legalización del consumo de drogas. Es porque esta problemática de las drogas no se trata como un problema de salud pública, sino que se trata como un problema criminal. Y generalmente los problemas criminales están asociados a políticas prohibicionistas y a un uso de la fuerza pública. Varias organizaciones internacionales han recomendado a los gobiernos legalizar las drogas para ejercer un mayor control sobre estas, como lo hizo la Comisión Global de Políticas de Drogas. Esto lo dejó claro en su último reporte, Regulación, el control responsable de las drogas, que fue emitido en el año 2018. Un poco la situación de la legalización de las drogas, hay que tener en cuenta el panorama de los cultivos ilícitos. En los últimos años, Colombia ha venido combatiendo los cultivos ilícitos a través de aspersiones con glifosato y erradicación manual, medidas que no han tenido mucho efecto si se compara con el número de hectáreas plantadas de coca, que ha tenido un crecimiento en los años 2016, 2017 y 2018. En este gráfico se muestran las técnicas de erradicación de cultivos de coca versus las hectáreas plantadas de cultivo de coca, en donde se muestra un aumento en el año 2016 y 2017. Entonces, las medidas de erradicación son ineficientes comparadas con el crecimiento de la plantación de coca. Las medidas de erradicación generalmente están asociadas a reubicación y resiembra de las plantas de coca. Y estas reubicaciones, las plantaciones en sí de coca, se dan en territorios donde no hay presencia del Estado, donde hay poca presencia de la fuerza pública y control de las instituciones. Hace que la erradicación sea más complicada debido a que para poder erradicar los cultivos se necesitan unas condiciones mínimas de seguridad, especialmente hablando en términos de presencia de la fuerza pública. En materia legal no se ha presentado la legalización de los cultivos ilícitos, pero hubo un avance significativo en maneras alternativas para mitigar esta problemática. Maneras alternativas al uso del glifosato y la erradicación manual. Una de estas medidas es el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que fue mencionado por Sara anteriormente. Básicamente lo que busca este programa es hacer una sustitución de los cultivos ilícitos con la participación de las diferentes comunidades. Para hablar de la legalización de las drogas en Colombia es importante entender la descriminalización de la dosis personal. En la Ley 30 de 1986 se define como dosis personal a una cantidad que no exceda los 20 gramos de marihuana, 5 gramos de marihuana chis, 1 gramo de cocaína o derivados y una cantidad que no exceda los 2 gramos de metacoalona. Se considera como dosis de uso personal a cualquier cantidad de droga que tenga un individuo si es para actividades de distribución y venta. El artículo 51 de la Ley 30 de 1986 constata que cualquier persona que porte, consuma o conserve para su posterior uso de drogas dentro de la cantidad establecida para la dosis mínima van a tener ciertas sanciones. Por primera vez puede tener arresto hasta por 30 días y una multa de medio salario mínimo mensual. Para la segunda vez, desde 30 días hasta un año de arresto y entre medio y un salario mínimo mensual. Pues esta segunda vez
se entiende como si es sorprendido entre un año después, entre todo un año después de la primera vez. En este artículo también se dictamina que toda persona que se encuentra en estado de drogadicción, así sea sorprendido la primera vez, debe ser internado en un centro psiquiátrico público o privado por el término necesario para su recuperación. En 1994 fue declarado inexequible el artículo 51 de la Ley 30 de 1986. La Corte Constitucional expidió la sentencia C-221, donde se despenalizaba la dosis personal, ya que se consideraba que esta penalización afectaba el desarrollo de la libre personalidad, que es un derecho que está amparado en la Constitución Política de 1991. En 2018, el presidente Iván Duque firmó un decreto que respalda a la Policía Nacional para decomisar e imponer una multa de 208.000 pesos sobre cualquier cantidad de droga que un individuo tenga. Pues este valor de 208.000 puede ser rebajado con trabajos comunitarios. En el año 2019 la Corte Constitucional volvió a tumbar este decreto, ya que también consideraban que esto afectaba el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, ahora podemos hablar un poco más acerca de las posiciones y los argumentos que hay alrededor del debate de la legalización de las drogas. Para poder analizar este tema, leímos diferentes artículos en los cuales se demuestran los argumentos que hay a favor o en contra de este tema. Bueno, uno que nos gustó mucho fue este que se llamaba ¿Por qué Colombia debería legalizar las drogas unilateralmente?, publicado en el Pan Am Post en el 2014, el cual apoya la legalización de las drogas y expone diferentes argumentos, como este. Según un estudio de la Universidad de Princeton realizado en el 2010, la legalización unilateral de las drogas en Colombia implicaría 5.000 homicidios menos por año. También ahorraríamos aproximadamente 7.000 millones de dólares, suma que dilapidamos anualmente en el fallido intento de erradicar la producción, comercialización y consumo de drogas. Bueno, en la mayoría de los textos se resalta la poca efectividad que ha tenido la campaña de prohibición antidrogas. Pero por eso mismo muchos son los países que están buscando nuevas soluciones y que se están abriendo a otras opciones como lo es la legalización. Sin embargo, todavía no se atreven a esto porque quieren ver los resultados que esta solución tiene en otros países. Según Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la expresión de los cultivos ilícitos no funciona. En el mejor de los casos no tiene ningún efecto. Y si sí, pues solo logrará que los cultivos se trasladen. Él nos invita a preguntarnos por qué debemos seguir implementando políticas fallidas y qué otras opciones tenemos. También plantea las consecuencias que esto podría tener, ya que sabe que a muchas personas les preocupa que al legalizar la droga, esta será de más fácil acceso y aumentará el consumo. Sin embargo, él refuta este argumento diciendo que el consumo de drogas es un bien inelástico y que esto puede variar dependiendo de otros fenómenos aparte de la legalización de la droga. No es el único factor que afecta, pero podría implicar un gran cambio en esto. Para concluir con su argumento, Luis Carlos Reyes apunta que para llegar a cambios efectivos, tanto países productores como consumidores deben aportar de su parte, implementar soluciones y responsabilizarse de sus actos. Y obviamente también estudiamos las razones por las cuales las personas no se encuentran de acuerdo con esta medida. Estas razones son: 1. Porque creen que al legalizar las drogas serán de más fácil acceso y podría aumentar el consumo de estas, como ha pasado, digamos, con el tabaco, que es legal y sin embargo muchas personas lo siguen consumiendo. 2. Que sienten que Colombia no está preparado para asumir la responsabilidad de crear campañas lo suficientemente útiles para evitar el consumo de drogas. 3. Porque creen que no es un mecanismo útil para acabar con el mercado ilícito de las sustancias psicoactivas, pues ya que en situaciones como la que se encuentra en Canadá, que legalizaron la marihuana, a pesar de que la legalizaron y que ya es de más fácil acceso, muchas personas todavía recurren a mercados ilegales, ya que el costo puede ser menor que el de los mercados legales. Entonces estas son algunas de las razones por las que las personas no se encuentran de acuerdo y ya pues es como tarea de cada uno analizar con cuáles
se siente más cómodo y con cuáles está como más afín. Para finalizar, me gustaría darles como mi opinión y las conclusiones que he sacado a lo largo de esta presentación. Bueno, primero quiero dejar claro que yo soy una persona que está totalmente de acuerdo con la legalización de las drogas en Colombia. Esto obviamente debe ser seguido de ciertas medidas, pues no es como que ya de una vamos a legalizar todas las drogas, no, pero sí creo que siguiendo ciertas pautas y como ciertos esquemas sí puede tener un resultado efectivo, a diferencia de los resultados que ha dado las medidas que ya se han implementado. Colombia anualmente invierte cantidades pues impresionantes en la lucha contra el narcotráfico y la verdad es que son resultados muy escuetos, pues en serio no son los resultados que se esperan y si seguimos haciendo lo mismo, pues ¿qué resultados estamos esperando? Me parece que es hora de analizar pues diferentes soluciones que han sido llevadas a cabo en otros lugares y que a lo mejor si acá son bien implementadas también podrían dar buenos resultados. Me parece que toda esta discusión se crea alrededor de un tabú y creo que ahí es donde empieza todo. Obviamente no digo que el problema es solamente el tabú porque el narcotráfico, como lo dije al principio de la presentación, abarca muchas cosas y ya va ligado a otras cosas como la violencia, la delincuencia, que son cosas muy graves, sí, pero todo evolucionó desde un problema tan simple como el tabú hacia algo y que las personas se aprovecharon de eso y empezaron a hacer de eso ventas ilegales y esto fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy. O sea que esto que me lleva a pensar que es hora de cambiar esa forma de ver las cosas y de pronto abrir un poco más la mente a pues a nuevas opciones. Mi opinión personal acerca de este tema es un poco compleja, ya que me dispongo en la mitad de las dos posiciones. Sin embargo, creo que las dos se pueden complementar en una sola. Estoy de acuerdo con que deben haber más acciones y restricciones para erradicar el consumo y producción de sustancias psicoactivas e ilegales. Sin embargo, creo que deberían legalizarlas, ya que el gobierno tendría un acceso más directo a esta producción y a este consumo. Es decir, si el gobierno lo legalizara, ya tiene más control sobre cuáles son los campos destinados a su producción, a su cultivo, cuáles son los establecimientos y cuál es el consumidor estable o apropiado para que las pueda consumir debidamente. Asimismo, esto eliminaría por completo la criminalidad y el narcotráfico en Colombia. De acuerdo a la legalización de las drogas por varias razones. Pues, primero, porque se debilitan las estructuras del narcotráfico e ingresan menos dineros calientes a la política, entonces hay menos corrupción. El segundo es porque el gobierno puede tener mayor control de estas sustancias y se pueden mejorar muchas condiciones, pues como la salud de las personas consumidoras de drogas y de la población en general. Pues también creo que pues va a tener un impacto muy significativo reduciendo otras problemáticas como son la violencia, los desplazamientos forzados, ya que muchas veces esto se deriva de todas las actividades de ventas y distribución de la droga. Estoy de acuerdo, pero que siempre tiene que haber muchas medidas de control por parte del gobierno y debe ser monopolístico, es decir, el gobierno es el único que puede vender drogas. Pienso esto para que no se presenten problemas de salud y no haya como un fácil acceso a drogas duras que son como las más peligrosas.